¿qué sucedió en el 2021? Vamos a utilizar el 2021 como referencia de crecimiento para este 2022. Fíjate, Gabo, es importante que como tú muy bien dices, el cristianismo, nosotros como iglesia debemos tener como consigna y debemos tener siempre en mente, podría ser al inicio de cada año, como lo estamos haciendo ahora, el evaluar nuestra vida cristiana, el identificar los elementos o los eventos que han transcurrido, que han ocurrido en nuestra vida, cómo nos hemos desempeñado, qué cosas hemos hecho que entendemos después que las hemos realizado, que las hicimos de la manera correcta, y qué decisiones a lo mejor hemos tomado que no fueron a lo mejor las mejores. Es importante la humildad. El pueblo de Dios es un pueblo que debe ser humilde. ¿Por qué debe ser humilde? Porque no siempre hacemos las cosas de la manera perfecta, correcta. Así no es. Y de esta forma, ahora comenzando un nuevo año, comenzando una nueva temporada, debemos o queremos también tomarnos un espacio de tiempo para reflexionar, para meditar, para mirar un poquito atrás, no pasar la página como decíamos en ese episodio de la iglesia en el 2021, que le invitamos y le exhortamos a que lo busque y lo vea. Escuche esto. La iglesia tiene la voz profética de Dios. Amén. Cuando usted escuche y vea ese capítulo de lo que hablamos en esa iglesia, se va a poder dar cuenta de que era muy importante atender la voz profética. ¿Por qué? Porque la voz profética es la voz de Dios hablándole al pueblo, y el pueblo tiene que reaccionar conforme a esa voz. Si usted y yo no escuchamos a los profetas de Dios, vamos a caer en problemas, vamos a tener problemas. Y cuando hablamos la palabra en el poder del Espíritu Santo, estamos promulgando, estamos declarando la voz profética, lo que Dios está diciendo con relación al presente, pero una advertencia hacia el futuro. Y nosotros, la iglesia, tenemos que estar muy pendientes. Tenemos que evaluar, mirar para atrás lo que ocurrió en el 2021, que para mí, era el año de poner en práctica lo que aprendimos del 2020. Era el año de meditando en lo que había ocurrido, en lo que habíamos pasado. Era el año de enmendar los errores, de seguir haciendo las cosas que se estaban haciendo bien, pero reconstruir, como tú dijiste, aquello que estaba maltrecho y que no hicimos bien en el 2020. Así que en este episodio queremos dar una miradita a ese 2021, a ver si de verdad cumplimos con las expectativas de lo que Dios quería, de lo que Dios nos advirtió al principio de año que debíamos corregir, si realmente se corrigió o no se corrigió. Es posible que digamos cosas que suenen un poquito crudas y un poquito fuertes, pero lo hacemos desde esta plataforma, ¿verdad? Con todo el respeto y con todo el amor y el deseo de que la iglesia de Jesucristo, Gabo, no todo el mundo es iglesia de Jesucristo. Queremos establecer esto como base. No todo el mundo es iglesia de Jesucristo. No todo el que se congrega es iglesia de Jesucristo. Cuando hablamos de la iglesia de Jesucristo, hablamos del cuerpo de Jesucristo. Y este cuerpo, el cuerpo de Jesucristo, se mueve en medio, escuchen esto, mis queridos hermanos, el cuerpo de Jesucristo, la iglesia, se mueve en medio de congregaciones, en medio de concilios, en medio de movimientos u organizaciones que están diseñadas para traer cierto orden a lo que le llamamos la iglesia. Pero esa no es la iglesia. La iglesia ministra en ese campo, dentro de esos grupos. Cuando decimos que ha habido un fracaso y que no se han seguido unas directrices, lo decimos con relación a ese grupo. Porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. La iglesia es la que escucha la voz de Dios. La iglesia es la que atiende, porque recibió a Jesucristo como Salvador, pero lo recibió como Señor. En otras palabras, Jesús es su jefe. Esa es la iglesia. El cuerpo de Cristo es el cuerpo que está caminando, que se está moviendo, que está identificando la voz del Señor. El que se queda detenido sin escuchar la voz de Dios corre el riesgo de dejar de ser parte de la iglesia de Jesucristo. Así que
En este año 2021 hemos visto problemas terribles. Lamentablemente. Fallas terribles, crasas, dentro de lo que son los grupos que dominan sobre la iglesia en este tiempo. Y queremos resaltarlas, queremos reconocerlas. ¿Por qué? Porque queremos atenderlas. Se debieron haber atendido en el 2021, pero no se atendieron. Hay algunas cositas que sí se atendieron, otras no se atendieron. Y nosotros queremos traerlas nuevamente a la luz. Hacerlas resaltar para verlas. Porque es posible que hayan personas que en medio de las congregaciones no se hayan percatado del momento profético que están viviendo. Yo quiero que usted sepa que estamos viviendo en el último tiempo. Y en el último tiempo van a ocurrir un sinnúmero de eventos que van a venir con el propósito de engañar aún a los escogidos, dice la Biblia. El enemigo va a tratar de engañarnos con un sinnúmero de situaciones que usted y yo no las podamos entender. Este programa y muchos otros se van a encargar de traer la revelación y la luz de una verdad para que usted la identifique, la mire, la observe y le pida confirmación al Señor de si es correcto o no es correcto. Pero ¿qué cosas terribles podríamos identificar que ocurrieron en este año, Gabo? ¿Qué cosas podríamos decir? Hay muchas. Y antes de entrar a ella, yo quisiera resaltar que cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, Él tenía una misión definida. Él no vino a dar palos a ciegas, Él no vino a sacarse algo de la manga, Él vino con una intención. Y así mismo como Jesucristo fue intencional en hacer cumplir su voluntad, así también el enemigo en este tiempo, en este último tiempo, es intencional en querer engañar al pueblo de Dios. Y es intencional en querer hacer cumplir sus obras malvadas sobre nosotros los hijos de Dios. Así es. Así que esto como base tenemos que tenerlo muy claro de que ambas partes son intencionales. Jesucristo es intencional para hacer cumplir su plan. Y el enemigo también. Pero ¿qué tenemos que tener claro? Y es que Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, Él no vino de alguna manera a continuar las labores religiosas de aquel tiempo. Jesucristo no vino a sentarse a la mesa con los religiosos de aquel tiempo a planificar lo que harían de hacer. Lo que habrían de hacer, disculpen. Jesucristo vino a arreglar lo que se había dañado, a buscar las ovejas perdidas, a lo que se había extraviado, a reparar lo que se había roto. Esa fue la intención de Jesucristo, a restablecer la compatibilidad. ¿Te acuerdas, papi, en esa primera temporada cuando hablamos de la compatibilidad de nosotros con Dios? Jesucristo vino a eso, a restablecer esa compatibilidad, a movernos de un reino y establecernos en otro. En cierta medida una revolución. Claro. Jesucristo era un revolucionario. Y de cada cierto tiempo, Gabo y mis queridos hermanos, espiritualmente hace falta una revolución. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que toman el camino equivocado. Y tiene que venir una voz de Dios. Tiene que levantarse profetas, ministros, líderes, con la revelación de la palabra de Dios, a enderezar eso que se ha torcido. Claro. Y por eso, a lo largo de la historia, han habido y han ocurrido tantas reformas. Amén. La reforma protestante, una de las más famosas, es un evento que nace de esto, de que algo estaba marchando mal y se tenía que reparar. Y alguien tuvo que tomar la voz cantante. Alguien tuvo que abandonar una posición a lo mejor cómoda, donde disfrutaba de ciertos beneficios y de buena reputación y de tener a todo el mundo contento. Yo por muchos años de mi vida he hecho un esfuerzo porque todo el mundo esté contento conmigo. Me gusta eso. Me gusta que la gente esté alegre con lo que yo digo y no se escandalicen con lo que uno dice. Pero hay momentos en que uno tiene que tomar una decisión. Hay momentos en que uno reconoce lo que Dios está demandando de uno. Y en muchas ocasiones Dios está demandando de uno decir una verdad. Es posible que adornemos tanto la verdad que terminemos no diciéndola. Pero no estamos en ese tiempo. Estamos reconociendo, y yo le invito a que usted lo reconozca. Estamos en un tiempo apocalíptico, de último momento. Están ocurriendo a nuestro alrededor aceleradamente las últimas profecías y los últimos acontecimientos. Y los ojos suyos y míos tienen que estar abiertos
Y alguien tiene que decir las verdades. Permítame a mí y a mi hijo, y por medio de este programa, decir algunas verdades aunque nos duelan, pero que nos ayuden a reflexionar. No se moleste con nosotros porque lo hacemos con amor. Eso es. Lo hacemos con el deseo de que la palabra de Dios logre espacio en nosotros y nos logre encaminar, y que usted y yo, como discutimos en los episodios o en la serie anterior, podamos entrar en el camino de ser los guerreros que Dios quiere que seamos. Y en este tiempo quisiéramos abrir los ojos para aquellos que, aún siendo guerreros, no están identificando claramente lo que están viviendo. No, y que el título de este programa es Conoceréis la verdad. Muy bien. Nosotros, de alguna u otra forma, el Señor se va a encargar de que nosotros conozcamos esta verdad. Y a veces conocer esta verdad nos va a doler. Dice la palabra en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Ese proceso de liberación de ese conocimiento de esas verdades a veces tiene que romper algo dentro de nosotros. Rompe algún pensamiento erróneo, rompe alguna conducta errónea. Así que a veces la verdad duele, pero sigue siendo la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿En qué ha fallado la iglesia en este año? Eso es. Queremos decir algunas cosas, compartirlas con usted. Y usted puede tener su manera de pensar, nosotros tenemos la nuestra, lo expresamos y usted toma una decisión. Muy bien. Vamos a dividir esto en dos áreas principales, porque si no estaríamos aquí mucho tiempo, demasiado tiempo, y vamos a patinar en lo mismo. Vamos a ser claros y vamos a ser francos. Hay dos áreas que tenemos que resaltar, y es que nosotros comenzamos el 2021 con las iglesias cerradas. En mi opinión, eso es algo trágico. Pero ¿qué pasa con el 2021 también? Y es que terminamos el año con las iglesias cerradas. Se tiene que levantar una bandera de algún modo de que algo no anda bien aquí. Claro. Algo no anda bien. Comenzar el año con iglesias cerradas y terminar el año con iglesias cerradas para mí es algo catastrófico. Adicional a esto, tenemos que tocar el tema de qué nosotros hicimos. ¿De qué la iglesia del Señor hizo? ¿Cuáles fueron los resultados que los problemas que nos presentó el 2021 trajeron a nuestra vida? Esas áreas nosotros las tenemos que coger con pinzas y desmenuzarlas, porque a veces son áreas que traen controversia, traen sentimientos encontrados, pero esas áreas, ¿qué hicimos nosotros como iglesia? ¿Y por qué? ¿Por qué los templos se cerraron? Arrancando con ese punto que tú traes, Gabo, yo quisiera decir que es una tragedia el que las iglesias estén cerradas. Para nada una iglesia cerrada glorifica a nuestro Señor Jesucristo y a Dios. Para nada Dios está contento con que las iglesias estén cerradas. No crea eso. Si alguien le ha dicho eso, usted no debe creerlo. Si alguien le ha tratado de crear a usted un orgullo porque las iglesias en una máxima expresión de la prudencia han cerrado, no lo tome como una buena referencia o como una muestra de orgullo. No hay una iglesia cerrada que podamos decir que anda en victoria. Para nada es un triunfo. De ninguna manera, después de una iglesia estar cerrada, se puede regresar triunfante. No. No se puede regresar de una batalla derrotado, mostrándole a la gente que estamos triunfantes. Eso no funciona así. No se puede sacar el pecho de haber ganado una batalla cuando nuestra posición nosotros la abandonamos. No podemos estar sacando pecho, levantando la frente en alto. No son compatibles esas dos cosas. No. Y mucho menos con lo que estábamos viviendo. Estábamos viviendo un momento difícil donde la gente se llenó de miedo, donde la gente se llenó de preocupación y de ansiedad. Y la gente que no conoce a Dios, imagínate una persona que no conozca a Dios, llena de ansiedad por lo que está ocurriendo, por las noticias que está escuchando, y de pronto un domingo en la mañana pasa por una iglesia y encuentra la iglesia cerrada. Imagínese, si la iglesia tuvo que cerrar, si la iglesia tuvo que cerrar sus puertas y se tuvo que quedar encerrada en sus casas, imagínate la desesperanza que tuvo que haber llegado al corazón de tanta gente que se dieron cuenta que la iglesia estaba en el mismo barco que ellos.
que corrían el mismo peligro que ellos. No, y está terrible, papi, que se hayan tomado decisiones. Y lo terrible de esto es que no fueron decisiones a la ligera. Porque a veces cometemos errores por hacer algo a la ligera, ¿no? Fueron muy pensadas. Sí. Y llegar al punto de llegar a conclusiones y a decisiones bien pensadas y bien orquestadas, decidiendo, vamos a cerrar los templos, nos vamos a dejar de congregar para evitar los contagios y posteriormente la muerte. Eso a mí me parece... Para proteger a la gente. Eso a mí me parece una locura. Porque llegar al punto de cerrar un templo, evitar que una comunidad de fe se reúna presencialmente, hombro con hombro, mano con mano, fe con fe. Cuando tú cierras esto con la excusa de que estás preservando la vida, lo que no te estás dando cuenta es que en esencia lo que estás es matando un pueblo. Sí. Ese es el dolor que nace desde nuestros corazones, porque con la excusa de querer preservar la vida, no contagios y no muerte, lo que están son los grupos de personas los más vulnerables, porque quizás los líderes puedan en su habitación tener una comunión estrecha con Dios, pero los más vulnerables se quedan en sus casas muriendo espiritualmente. Esa es la verdad que nosotros queremos asentar este día. Pero esa fue la instrucción que viene de los concilios, de los grupos que gobiernan y que han puesto unos límites a lo que nosotros le llamamos la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Fíjate, hay una realidad, y es que en Estados Unidos hubo iglesias que nunca cerraron. Y se trataron de llevar casos legales contra ellas y no pudieron cerrarlas. Pero aquí en Puerto Rico, los grandes concilios y movimientos le dieron la orden y una recomendación, pero casi en modo de orden a las iglesias, movimientos congregacionales, a que se cerrara. Y terminaron la mayoría cerrando. ¿Por qué? Escucha esto, es posible que esto le duela a alguien, pero reflexionando debemos entonces tomar lo que viene de Dios y nuestra parte, y en lo que hemos fallado, pues pedir disculpas. En muchas ocasiones esto ocurrió, ¿tú sabes por qué? Por miedo. Nadie va a aceptar que tiene miedo. Es como la ignorancia. Nadie quiere decir que es ignorante en algún sentido, pero lo somos en muchos sentidos. El miedo a alguna demanda y a tener que enfrentar algún procedimiento legal y tener que invertir el dinerito que tengo en la cuenta de banco. Esto es terrible. Esto posiblemente yo no lo pueda probar, no le pueda probar a usted fuera de toda duda razonable en esta hora con papeles esto que estoy diciendo, pero yo sé que esto es así. Tengo la convicción de que mucho miedo existió después que se emitieron órdenes ejecutivas y cómo la iglesia que no, o los grupos en los cuales se mueve u opera la iglesia, el miedo que hubo en estos grupos y tratando de preservar su economía, preservar su buen nombre, cayeron en este grave error. Este grave error no proviene de Dios, provino del enemigo. Por eso es que yo digo, tengo que establecer que hubo miedo, mucho miedo en las iglesias. Gabo, como tú decías ahorita, miedo a la muerte, miedo a contagiarse y miedo a morir. La iglesia de Jesucristo no fue llamada a eso. Yo no me puedo imaginar a Jesucristo diciéndole, siendo Él un líder de algún movimiento, diciéndole a los pastores, deben cerrar por prudencia. No abramos las iglesias, no atendamos al que está necesitado. Vamos a tomar un tiempo. Mis queridos hermanos, qué terrible dolor debe sentir el Señor. De ninguna manera Jesucristo ha apoyado esto. Jesucristo no ha estado de ese lado, ha estado de otro lado, como tú muy bien decías, Gabo. De aquel
de aquel que a lo mejor no tiene la estatura para poder alimentarse solo en su casa, aquel que no tiene la estatura para poder él mismo desarrollar sus periodos de oración y necesitaba que alguien orara y le pusiese las manos encima y le diera un abrazo. Ese que tenía esa necesidad fue el que murió, fue el que padeció, y no padeció de un virus, padeció y murió por la negligencia de un pueblo y por la prudencia de un líder. Es terrible tener prudencia con relación a las imposiciones de un gobierno dominado por el enemigo y no tener prudencia con la palabra de Dios. Terrible. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Hay que tener prudencia con muchas cosas, pero con la palabra de Dios no hay que tener mucha prudencia. Se tuvo en poco la palabra del Señor. Se ha tenido en poco la palabra del Señor. Ha habido miedo. Sin lugar a duda ha habido miedo. Pero hay algo más trágico que eso.